Hola, buenos días. Hola, buenos días. Olin, encuentro contigo mismo. Especialistas en terapia psicológica. Tu centro de terapia y desarrollo personal te invita a conocer todos sus servicios. Terapia individual, modalidad presencial y en línea. Terapia de pareja, modalidad presencial y en línea. Terapia familiar, modalidad presencial y en línea. Terapia de lenguaje y lectoescritura. Capacitaciones empresariales. Capacitaciones a profesores y padres de familia en escuelas. Cursos para adultos. Cursos para niños y adolescentes. Talleres para los más pequeños. Conferencias virtuales en vivo mediante Facebook Live. Contenido exclusivo en TikTok y contenido exclusivo en YouTube. Permite que Olin Terapia Psicológica te acompañe en tu encuentro contigo mismo. Visítanos en nuestras dos ubicaciones. En Ixtapaluca, Estado de México, y San Miguel Tlaltetelco, Atlatlahuacan, Morelos, con un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en nuestra página web www.olimpsicoterapia.com.mx. Olin, un encuentro contigo mismo. Especialistas en terapia psicológica, sanando vidas, integrando familias, mejorando la sociedad. Hola, muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy la doctora Virginia García y soy psicóloga en los consultorios de Olin. El día de hoy hablaremos sobre los mitos y realidades sobre las adicciones, lo que nadie nos cuenta. ¿Cuántas veces empezamos como de, es que mi tía dijo esto, fulanito dijo esto, y nos empezamos a hacer muchas ideas? Así que el día de hoy vamos a hablar de todos esos mitos y las realidades sobre las adicciones. Recuerden que nos encuentran en Olin Terapia Psicológica, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y que nuestros números telefónicos son 55 47 20 22 11 y el 55 48 98 30 02. Y bueno, como les decía hace un momento, no todo lo que nos dicen es realidad. Por eso hoy desmitificaremos lo que nos cuentan sobre las adicciones. Es un tema muy importante porque justo todos empezamos a dar por hecho algunas cosas que nos dicen. No investigamos, no vemos algo más, nos quedamos muchas veces con las experiencias de la gente. Pero recuerden que esas experiencias no tienen que ser lo mismo para nosotros y que siempre es diferente. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de cuáles son los mitos y cuáles son las realidades de las adicciones. Si estamos aquí, si están siguiendo este programa es porque, bueno, obviamente alguien cercano está viviendo alguna adicción. Entonces quiero empezar diciéndoles algo muy importante.
no están solos. Y hay muchísimas más personas que están pasando por lo mismo. Así que es bien importante pedir ayuda y muy importante que si saben de alguien que está pasando por este proceso, pues puedan compartir nuestro programa, puedan compartir las redes sociales para que obviamente también tengan esta parte del acompañamiento. Seguramente han escuchado frases como, si de verdad él quisiera, dejaría de consumir. Las adicciones son falta de voluntad. El que se droga es porque quiere. Ya tocó fondo, ahora sí va a cambiar. Otra vez recayó, entonces nunca va a poder. Ya no confíes en él. Todo el mundo nos dice esas frases, ¿verdad? Todo el mundo está ahí como al pendiente y siempre tienen algo que decirnos. Pero la realidad es completamente diferente. ¿Por qué? Porque estas frases duelen. Porque significan algo complejo, algo que a mí como familiar me está doliendo y que obviamente yo no sé cómo ayudar a mi paciente, yo no sé cómo ayudar a mi hermano, a mi amigo. Obviamente todas estas frases nos van a doler siempre. Entonces, bueno, una adicción es una condición, un síntoma. Regulan el dolor, vacío, ansiedad, trauma, soledad. No sabemos por qué empezó a consumir nuestra persona. Detrás de una adicción casi siempre hay una historia, heridas, pérdidas, expectativas. Hemos hablado mucho de este tema, ¿no? En alguna ocasión hablamos, no sé si lo recuerdan, que también es esta parte de lo social. Alguien que llegó y dijo, ¿quieres? Y yo dije, bueno. Y de ahí me enganché con las drogas. Pero no es porque haya tenido realmente problemas. Entonces, el origen de todas las adicciones, recuerden que siempre es diferente y que por lo tanto cada paciente debe de enfocarse al origen, sea cual sea este origen. Entonces, bueno, vamos con el primer gran mito, uno de los más comunes y dolorosos, que es la adicción es falta de voluntad. ¿Te suena? Si quieres, puedes, tú puedes dejarlo. No deja de beber porque no quiere. Le importa más la droga que su familia. Esas son las frases que más comúnmente escuchamos, ¿no? No puedes dejar el alcohol, entonces no te importamos. Realmente el alcoholismo es una enfermedad, recuérdenlo. Entonces no es que no quiera, ese es el primer mito, la adicción es falta de voluntad. No, porque puede que el paciente tenga toda la voluntad del mundo y aún así no pueda dejarlo, porque es más complejo de lo que creemos. La voluntad importa, claro que sí es importante el deseo de cambiar. Si no queremos cambiar, pues nunca lo vamos a poder hacer. Pero puede que tengan mucho ese deseo y aún así no puedan. Entonces, cuando una persona desarrolla una adicción, el cerebro cambia. Las sustancias, las conductas como el juego, el uso compulsivo del celular, activan circuitos de recompensa en nuestro cerebro. Eso es lo que genera placer, alivio y desconexión al dolor, y esto es justo lo que causa la adicción. Con el tiempo, este cerebro empieza a aprender que esa sustancia o esa conducta es la vía más rápida para sentirse mejor. Entonces, ¿qué pasa? Se alteran esos procesos naturales que tenemos en nuestro cerebro de motivación, de control de impulsos, de toma de decisiones. Entonces, no estamos hablando solo de decidir dejar o de tener la voluntad de dejarlo. Nuestro cerebro ya aprendió a través de sus circuitos que puede tener recompensa rápido, que rápidamente se puede sentir bien a través de cualquier tipo de droga, el alcohol, el celular, las compras, porque también hemos hablado de las distintas formas de adicción, que no solo es la droga como siempre lo conocemos. Entonces, pues no estamos hablando solo de decidir o no decidir dejarlo. Estamos hablando de un cerebro que quedó atrapado en un ciclo donde el alivio inmediato gana una y otra vez. Incluso cuando la persona sabe perfectamente que se está haciendo daño y que le está haciendo daño a otros. Eso es bien importante, o sea, ¿están conscientes? Claro que sí, pero de verdad que esta parte de la recompensa en nuestro cerebro hace que no lo dejen. Seguramente han escuchado también el ya no quiero hacerlo, mañana sí lo dejo, ya no lo voy a volver a hacer. Y este ciclo, y al día siguiente aparece lo mismo, ¿no? Empiezan como con esta parte de, bueno, ya no lo voy a hacer a través de la voluntad. Porque ese es nuestro mito, recuerden, la adicción es falta de voluntad.
Entonces, pues ya hablamos con nuestro paciente, todo bien, y él nos dice, bueno, te prometo y te juro que a partir de mañana lo voy a dejar de hacer. Pero, ¿qué pasa al día siguiente? Ya hoy no me drogué, pero mañana obviamente va a aparecer en mí la ansiedad, el vacío, la abstinencia, el malestar físico y la culpa. Y de pronto lo único que parece que me va a dar un poquito de alivio es volver a consumir, aunque sea por unos minutos. Entonces ahí otra vez nuestro ciclo de recompensa vuelve a caer. Entonces uno dice, bueno, aunque sea poquito, y ese poquito se convierte en mucho. Entonces no es que no tengan voluntad, porque muchas de nuestros pacientes, muchas de nuestras personas dicen, no sé, conocí a fulanito que dejó de fumar de un día para otro. Pero ya antes debió de haber habido un proceso, no fue de un día para otro, porque siempre van a aparecer estos efectos secundarios, sobre todo la parte de la abstinencia. En esa parte de la abstinencia la gente se pone ansiosa, se pone de malas, es algo que no se puede controlar así como tan fácil. Por eso es que vuelven a recaer, porque entonces mi cerebro me vuelve a exigir esa parte de la recompensa. Entonces, ¿es falta de voluntad? La realidad es que no. Nuestro cerebro necesita ayuda, acompañamiento y tratamiento sobre todo. La voluntad es una parte, claro que sí, pero no es lo único que necesitamos para dejar de consumir. Así que si tú estás viviendo algo parecido, no eres un flojo, no eres un fracasado. Estamos luchando con algo más grande, algo que no solo se vence con mañana lo dejo. Algo que no solo se vence con la voluntad. Necesitamos un equipo de trabajo para poder dejarlo. Y si acompañas a alguien con adicción, también es importante que escuches esto. Esa persona no está eligiendo conscientemente lastimarte, está atrapada. Esto no justifica el daño, claro, pero sí te ayuda un poquito a entender que esa persona no se puede controlar, que no es que te quiera lastimar, que no es que te quiera hacer daño, solamente no se puede controlar, ¿vale? Bueno, vamos con el mito número 2. Solo se vuelve adicto quien quiere o quien viene de una familia destructurada. Todo el mundo pensamos que quien consume es porque tuvo una infancia no tan bonita como los demás, o que viene de un proceso muy doloroso, ¿no? Ya saben, lo dejaron, se quedó sin trabajo y eso hizo que se volviera adicto. ¿Cuántas veces hemos escuchado es que así le gusta, se junta con gente mala, viene de una familia disfuncional? La realidad es que la vulnerabilidad en las adicciones es multifactorial, es decir, hay muchos factores que son los que hacen que una persona se vuelva adicta, muchísimos. Y intervienen muchas cosas, por ejemplo, la genética. Hay personas que por su biología son más vulnerables al consumo. Su historia de vida, sus traumas, abusos, abandono, bullying, pérdidas tempranas que obviamente no sabemos cómo confrontar. La salud mental, ansiedad, depresión, trastornos de conducta, fobias también hacen que nos volvamos adictos. El entorno, la parte social, violencia, pobreza, el acceso fácil a las sustancias o tener esta cultura de consumo. Mi tío consume, mi hermano consume, papá consumía, mi abuelito consumía, entonces ya se vuelve algo común, muy social. E incluso la personalidad también influye. Hay personalidades que son muy impulsivos, que buscan sensaciones fuertes y esto les dificulta regular sus emociones y es lo que hace que al final del día se vuelvan adictos. Nadie se levanta, créanme que nadie se levanta y dice, hoy voy a arruinar mi vida y hoy decido tener una adicción. Nadie se levanta y dice, hoy voy a ver qué se siente, me voy a volver adicto. Nadie. Todos tenemos o todos venimos de un proceso. Ese proceso, como les decía, viene de algo social, viene de algo que me pasó, algo que yo no puedo controlar. Y al no poderlo controlar, pues busco la salida más fácil. ¿Cuál es la salida más fácil? Pues el consumo. Entonces, lo que suele pasar es muy sutil. Tal vez alguien empieza por curiosidad, por pertenecer, por escapar para no sentir.
Y al principio parece que todo está bajo control. Yo lo puedo dejar. Solo fue un cigarrito, solo fue probar tantito. Pero después el consumo va aumentando y se convierte en un hábito. Recuerden que necesitamos hacer algo 21 días para que se convierta en un hábito. Asimismo con la droga. Si yo diario salgo con mis amigos a fumarme un cigarrito, a consumir, pues va a llegar el momento en el que eso se vuelva un hábito y mi cuerpo también me lo va a pedir. No solo mi cerebro, también mi cuerpo. Entonces el consumo empieza a aumentar, se empieza a hacer un hábito, luego una necesidad y luego un día la persona se da cuenta de que ya no puede dejarlo. Y sin querer te metiste en este ciclo, porque tú lo normalizaste. Tú dijiste, aquí estoy con mis amigos, estoy aquí afuera de mi casa, aquí vamos a fumar, aquí vamos a estar bien y cuando menos ves, ¡pum!, ya estás en esa adicción. Entonces el decir, él quiere estar así, pues sí es una injusticia para la persona, porque la persona puede haber tomado malas decisiones, pero el desarrollo de la adicción no fue un plan consciente, siempre fue un proceso que muchas veces es silencioso. Es este proceso en donde dices, yo hoy decido salir y fumar, pero cuando menos veo, ya es algo que es parte de mí. Entonces, hay que entender también de dónde viene esa adicción. Y sobre las familias, que somos las que hacemos este acompañamiento, sí, el entorno familiar influye, pero no todas las personas con adicción vienen de hogares destruidos o rotos. No todas las personas que están en adicción crecieron o vienen de familias difíciles, vienen de familias donde fueron disfuncionales, donde ya saben, papá se fue, mamá tuvo que trabajar, nadie me cuidaba. O sea, no siempre es así. A veces son procesos conscientes o que creemos que podemos controlar y al final del día se vuelve esta adicción. No es bueno culpar solo a la familia, ¿no? Decir, pues es que seguramente su familia es así, o en su familia le enseñó, o la familia no le puso un límite, y por eso esa persona es así. Ahí estamos siendo muy injustos con la familia. ¿Estamos de acuerdo? Y los estamos inculpando de algo que a lo mejor ni la misma familia sabe. Hay gente que está en esta parte de reclusorios, de anexos, que vienen de familias súper amorosas, súper funcionales, unidas, y aún así ese personaje tiene esa adicción. Entonces, aguas con eso de la familia. Si eres mamá, papá, pareja, hermano, y sientes culpa pensando, ¿qué hice mal? Porque es lo que como familia siempre pensamos. Respiren, cálmense y piensen que la culpa no es suya. La culpa además no nos ayuda, porque nos la pasamos pensando qué hice mal, qué no le di, cómo lo pude haber apoyado, qué pude haber hecho diferente, y eso no ayuda. ¿Qué es lo que sí ayuda? Mirar con honestidad y decir, ¿qué puedo cambiar a partir de hoy? ¿Qué puedo hacer diferente a partir de hoy? ¿Qué tipo de ayuda le puedo ofrecer a mi paciente? ¿Y qué límites también necesito cuidar? Porque realmente esto se empieza a volver como caótico porque el adicto empieza a abusar de las familias. Ya se llevó algo, ya robó algo, ya vendió algo. Entonces es cuando se empieza a volver caótico en la familia. ¿Por qué? Porque la misma familia ya no sabe cómo controlarlo. Ya no sabe qué hacer para disminuir este comportamiento. Y ahí es donde entran los límites. Porque como familia decimos, bueno, es que hay que apoyarlo. He escuchado familias decir, bueno, pues de que robe aquí a que robe en la calle, pues mejor que robe aquí. No. Ahí es donde tenemos que poner un límite sano. Y sobre todo un límite para toda la familia. Entonces, aguas con eso. Vamos con nuestro mito 3. Todas las adicciones son iguales. Muchas personas creen que solo las adicciones están relacionadas a sustancias, ya lo habíamos platicado, como drogas ilegales, el alcohol, el cigarro, o por ejemplo dicen, ay, o sea, sí soy alcohólico, sí tomo, pero pues eso qué, no cuenta, porque yo tomo con mis amigos, yo tomo en la fiesta, yo tomo con el vecino. El cigarro es normal, no es un vicio malo, porque todo el mundo fuma allá afuera, ¿no? Entonces, la realidad es que sabemos que existen adicciones químicas y adicciones conductuales, y cualquier tipo de adicción ya nos está causando un problema. Las adicciones químicas son las relacionadas a sustancias,
como el alcohol, nicotina, marihuana, cocaína, psicofármacos mal usados, etc. Y las conductuales son aquellas que la persona se hace dependiente a una conducta. Juegos de azar, apuestas en línea, compras compulsivas, redes sociales, videojuegos, el celular. Ya habíamos tenido nuestro programa de eso, acuérdense, y si no, hay que echarnos un brinco a los programas anteriores para que recordemos de esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común todos esos vicios? Que activan los mismos circuitos de recompensa en nuestro cerebro, los mismos. Generan alivio, placer, desconexión, y poco a poco las personas van perdiendo el control. Siguen consumiendo, realizan esa conducta a pesar de ser negativa, a pesar de que ya les está causando un malestar, a pesar de que ya están dañando a los demás. Entonces, eso es lo que tienen todas estas conductas en común. No importa si es algo químico o algo conductual, pero al final del día son conductas que terminan haciendo que caigamos en ese círculo vicioso. Hay sustancias que tienen efectos físicos, claro, riesgos médicos, cuando viene el síndrome de abstinencia, y que minimizamos, porque bueno, decimos un cigarro, cualquiera lo fuma, una copita, cualquiera se la toma, pero hay que tener mucho cuidado con esa parte, sobre todo con las consecuencias negativas, porque es cuando las personas empiezan a perder el control y siguen consumiendo. Una persona, por ejemplo, que se desvela todas las noches apostando, pierde dinero, miente, se aísla, tiene ansiedad, culpa y también está atrapada en este vicio. Alguien que no puede separarse del celular porque abandona sus responsabilidades, que siente que si el celular no está, esto pasa sobre todo con nuestros jóvenes, recuerden que es creo que la nueva droga de los jóvenes es el celular, que sienten que como no están al pendiente de la pantalla, del Facebook, de las redes sociales, ya no existen. Y ahí es donde empiezan a abandonar sus responsabilidades. Y entonces, obviamente, es lo que ya no les permite ser funcionales. Y es donde ya tenemos que estar ahí vigilando a nuestros adolescentes. Encuentran alivio en la pantalla, claro, pero también tenemos responsabilidades. Hay que tener mucho cuidado en esta parte del uso del celular porque se está volviendo una adicción. Nuestros jóvenes tienden a tener esta parte del síndrome de abstinencia cuando se los quitamos. Hay jóvenes que se ponen muy agresivos cuando les quitas el celular. Y que es lo mismo que pasa cuando a un adicto le quitas la sustancia. Entonces, aguas con eso. Aquí la invitación es ampliar el concepto de adicción. No para etiquetar, sino para saber qué es lo que necesita mi paciente, cómo puedo ayudar a mi hijo, a mi amigo, a la persona que yo estoy viendo que se está haciendo daño con esa adicción. La pregunta es, ¿tiene una adicción? ¿Sí o no? Si esto le causa alguna modificación en su comportamiento, el síndrome de abstinencia o que ya lo haga ponerse de malas, hay que checar porque ahí sí ya estamos cayendo en una adicción. Vamos con el cuarto mito. Una adicción siempre toca fondo. Cuando lo pierde todo es cuando cambia. Siempre dicen, deja que caiga, deja que toque fondo y seguramente de ahí sale. Y se usa mucho en el lenguaje cotidiano, ¿no? Déjalo hasta que toque fondo, va a entender. Todavía no ha sufrido suficiente. El día que esté ya en el piso es cuando se va a dar cuenta de todo lo que perdió. Suena fuerte, porque todo el mundo estamos esperando entonces que toque fondo para poderlo ayudar. Y entonces ellos se van cada vez más metiendo en las drogas. La realidad es que no existe un fondo único, universal. No es como que digas, bueno, después de tal vez la 10ª vez que consume, ya, eso es tocar fondo y entonces ahí ya va a salir. No. Acuérdense que todos somos diferentes y que entonces para algunas personas tocar fondo puede ser un accidente grave, perder el trabajo, perder la custodia de los hijos, endeudarse. Pero para otras, tocar fondo puede ser más sencillo, como mirarse al espejo un día y decir, este aspecto físico no es el mío, tengo que parar, ya no me reconozco. Este tocar fondo siempre es diferente para todos, pero todos pensamos que tiene que ver con la parte de perderlo todo, no tener nada para ahora sí decir,
voy a tenderte la mano, pero sobre estas condiciones. Entonces, hay algo muy importante, no tenemos que esperar para pedir ayuda. Esta idea de que hasta que estemos destruidos vamos a cambiar puede ser peligrosa, porque muchas personas pierden la vida antes de llegar a esta parte. Muchas personas ya no están antes de llegar a esta parte, ¿no? Y vuelve la parte de la culpa, porque como familiar digo, yo vi que estaba haciendo algo malo y sin embargo no hice nada. Porque estaba esperando que tocara fondo, porque alguien por ahí me dijo que su primo tocó fondo y ya, como de la nada y mágicamente salió de las drogas. No, recuerden que esto es diferente, todas las personas somos diferentes, somos un mundo. Tocar fondo es que pueden dañar muchísimos vínculos a muchísimas personas y hay quienes no. Entonces, el tratamiento y la ayuda son más efectivos mientras más temprano intervengamos. Desde el momento en el que yo me estoy dando cuenta que mi familiar está en esta parte de las drogas, cual sea la droga, tengo que empezar a intervenir, tengo que empezar a preguntar. Si tú ya estás notando que algo va mal, que estamos atrapados, atrapadas, que estoy perdiendo cosas importantes, aunque no sea tan grave, es momento de mirar con amor y con seriedad y decir, vamos a ver qué hacemos. Vamos a poner el problema aquí, porque también a veces no lo queremos ver. El típico, si no lo veo no existe, y entonces mejor hago ojito de loca y no me doy cuenta que eso está existiendo. No. Desde el primer momento que yo estoy viendo que mi familiar está teniendo una adicción o que yo misma estoy teniendo una adicción, con muchísimo amor y respeto lo acepto para poder hacer algo. Con mucho amor, con mucha seriedad, con muchas ganas también de ayudar. Entonces, acompañar a alguien en esta adicción pues puede dejar al lado esa idea cruel de que sufra para que aprenda o de voy a esperar a que toque fondo. No se trata ni de rescatar ni de justificar, eso debe de quedar muy claro. No estoy justificando a mi familiar, al contrario, necesito entenderlo para en lugar de castigarlo o humillarlo, ayudarlo. A veces una conversación honesta, un límite claro, un estoy aquí si decides buscar ayuda, puede hacer muchísimo más que 1000 regaños. En el regaño yo también me engancho en esa emoción del enojo, de la tristeza, y todo el tiempo estamos bailando en este ir y venir, ¿no? Estoy enojada, estoy triste, no te voy a ayudar hasta que tú me lo pidas, me alejo, aplico ley del hielo, y no, lo que tenemos que hacer es mirar conscientemente y decir, es momento de ayudar a esta persona, o es momento de pedir ayuda, si es que yo estoy viendo esa parte en mí, ¿vale? Vamos con nuestro mito 5. Ir a terapia o a un centro de rehabilitación es solo para los casos más graves. ¿Qué piensan las personas? Yo no necesito ir a terapia porque no estoy tan mal. La rehabilitación es para la gente que está en la calle. Yo todavía lo puedo controlar. Mientras pueda seguir trabajando y manteniendo a mi familia, no estoy enfermo. ¿Cuántas personas no pensamos eso? O no piensan eso. Y la realidad es que la adicción puede ser muy funcional durante años, ¿eh? ¿A cuántas personas no conocen que de verdad son alcohólicos y que, bueno, se vuelven un alcohólico funcional o un adicto funcional? Porque siguen trabajando, porque siguen manteniendo, sin embargo llegan a casa, toman, se drogan y es ahí donde empieza realmente el calvario. Porque es ahí donde voy a agredir. De cierta forma voy a agredir, de cierta forma quiero estar tomando, me hundo en mi mundo y tampoco está tan padre ver así a nuestro familiar, ¿estamos de acuerdo? Hay personas que cumplen trabajo, sostienen a sus familias, pero por dentro nos sentimos vacíos, desconectados y empezamos a tener ansiedad constante y creemos que consumiendo esto se calma. El hecho de que seamos unos adictos funcionales pues no quiere decir que no hay algún problema. El problema está ahí y está persistente. El problema sigue. Entonces, la terapia, los grupos de apoyo y en algunos casos estos centros de rehabilitación no es como un castigo, es algo que el paciente necesita. Es un espacio para revisar esa historia, entender qué hay detrás del consumo, aprender nuevas formas de manejar ese dolor, reconstruir vínculos, recuperarnos.
No es necesario que yo ya no sea funcional en la sociedad o en mi familia para decir, bueno, ahora sí necesito ir al psicólogo, a un centro de rehabilitación. Podemos parar desde antes y decir, bueno, ya me está afectando a mi salud, yo ya me estoy viendo mal, entonces, ¿qué tengo que hacer? Acudir a estos espacios. ¿Por qué? Porque en estos espacios vemos qué hay detrás de la adicción. En los primeros mitos les decía, ¿no? Esta parte de a veces no es que venga yo de una mala familia, no es que venga yo de algo malo. Entonces tengo que revisar por qué tengo esta necesidad. Si alguna parte de ti ha sentido miedo de pedir ayuda porque piensas que se van a reír, que eres débil, o la típica frase de yo no estoy loco, podemos empezar como con lo básico, que es esta parte de la terapia. No pensando a lo mejor en voy a dejar una adicción, sino pensando en qué hay detrás de ello, por qué estoy teniendo esa conducta. Entonces, hay que checar esta parte, hay que revisar qué es lo que me hace que esté consumiendo. Hay que revisar qué es en donde siento que estoy fallando. Y estos espacios te ayudan a conocerte también, te ayudan a darte ese espacio para decir, bueno, tal vez me sentí solo, pero ¿por qué me siento solo? Si tengo a mi familia, tengo a mis hijos, tengo a mi pareja, tengo a mi mamá, a mi papá. Bueno, tal vez estoy consumiendo porque quiero agradarle a alguien, pero ¿por qué quiero agradarle a alguien? ¿Qué es lo que hay detrás de esa parte? Entonces, hay que ver bien qué es lo que hay detrás de esta adicción. Y vamos con nuestro mito número 6. ¿Qué decimos como familiares? Si de verdad me quieres, vas a dejar la adicción. Si quieres tanto a mamá, vas a dejar la adicción. Si quieres tanto a tu esposa, a tus hijos, vas a dejar la adicción. Este mito hace mucho daño porque mezcla dos cosas, el amor y la enfermedad. No puedo medir, porque es una enfermedad, mi enfermedad en base al amor que le tenga a alguien. Es completamente diferente. Este mito creo que lo ocupamos mucho en esta parte un poco del chantaje de decir, a ver, es que si me quieres vas a dejar. Es que si me quieres ya no lo vas a hacer. Y lo único que hacemos es que presionamos muchísimo más a nuestro paciente. Lo presionamos más al momento en el que él dice, pues ya no puedo. Y no es que no te quiera o no es que no te ame. Es que simple y sencillamente no puedo y necesito una ayuda. Entonces, aquí es muy importante reconocer ese dolor. Si estás acompañando a alguien en una adicción, seguramente te has sentido traicionado, humillado, usado, que te mienten. Y es válido que duela, es válido sentirnos enojados, es válido poner límites, pero también es importante entender que el amor no basta para curar una adicción. Que el llegar y decirle a mi paciente, es que si me quieres vas a cambiar. Claro que no, esa persona me puede amar muchísimo, pero estamos en una adicción, no es como que se cure, ya hablábamos de la voluntad, no es como que yo diga mañana ya lo voy a dejar, porque ya implica otros circuitos neuronales, ya implica otra parte que está en mi cabeza, en mi cerebro, en mi cuerpo, que no porque no te quiera no voy a dejarlo, te amo con todo mi corazón, simple y sencillamente no puedo hacerlo, no puedo dejarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto porque yo puedo pensar, mi hijo no me quiere, por eso se sigue drogando. Y ahí el daño no es ya solo para mi hijo, también empieza a ser para mí, porque yo empiezo a juzgarme, qué hice mal, qué no le di como familia, qué no le di como mamá, qué no hice bien para que mi hijo creciera en un espacio de honestidad y dijera, no voy a caer en las adicciones. Entonces yo también me empiezo a autocastigar. Decir, si mi amara dejara de consumir, pone el peso en un lugar equivocado. Puede ser que esa persona los ame muchísimo, pero está enferma. Hay que aceptarlo y hay que cuidar y hay que acompañar desde la enfermedad. No desde la parte de decir, si me amas, lo vas a dejar de hacer. Si me amas, si es que quieres a tu familia, lo vas a dejar de hacer. Lo platicábamos en el mito anterior, no es solo voluntad. Implica
ya muchísimas cosas aquí. Entonces, hay personas que tienen recaídas, dificultad para dejar la sustancia y en automático empezamos a medir con la parte en la que me quieren o me quieren no. Hay que dejar esa parte a un lado si están con un familiar, con un amigo, con alguien que esté pasando por eso. No es que no los quieran, es que realmente no pueden dejarlo. Y que obviamente se necesita ayuda especializada para esta parte, ¿vale? Vamos con nuestro mito 7. Las recaídas significan que el tratamiento fracasó y que la persona nunca va a cambiar. Eso es bien importante porque cuántas veces hemos escuchado el de ya van 2 veces que se anexa y nada. Ya van no sé cuántos medicamentos que le compro y de repente va bien y luego otra vez ya no. Tenemos esa idea y que nos desanima muchísimo, tanto a quien vive la adicción como a las personas que nos rodean. Es muy común escuchar el ya había dejado de consumir y recayó. Es que no quiere dejarlo. Ya fue a terapia, ya fue a grupos y otra vez volvió. Entonces, esta persona no tiene remedio, ya lo vamos a dejar. La realidad es que muchos procesos de recuperación o en muchos procesos de recuperación, la recaída, forma parte del camino. No porque tenga que pasar a fuerza, sino porque es frecuente que suceda mientras la persona está aprendiendo nuevas formas de vivir. Venimos de cierta costumbre, ¿no? Diario, ahí estoy con mi cigarrito. Lo dejo una semana, pero es una costumbre que ya yo tenía. A veces en automático en nuestra cabeza, ya cuando ves ya estás fumando, ya cuando ves ya estás comiendo, ya cuando ves ya estás apostando, ya cuando ves ya estás otra vez con el celular, a pesar de que dijiste que no. Imagina que has pasado años regulando tus emociones con una sustancia y de pronto comienzas un proceso de abstinencia. Cambias de hábitos, te conectas con tu historia, empiezas a sentir cosas que antes evitabas, pero va a haber esta recaída. Porque a veces nosotros mismos nos saboteamos, es la parte de voy a ver qué tanto he aprendido, voy a ver si sí lo puedo dejar. Puede que haya días donde tenemos muchísima fuerza y otros donde no, y es donde volvemos a lo ya conocido, a esta recompensa rápida, me quiero sentir bien ya. Y es cuando vienen esas recaídas. Y las recaídas no significan que ya no voy a poder nunca. Al contrario, más bien significaría esa parte ganadora cuando estoy diciendo, estoy recayendo, sé que hice algo mal, lo reconozco, sin embargo, voy a volver a hacerlo. Voy a volver al ruedo y voy a volver a salir triunfante de esta situación. ¿Las recaídas duelen? Claro que sí. Duele tanto la persona que se siente culpable y avergonzada por recaer y duele para la familia porque ya estamos desilusionados, estamos cansados, estamos hartos. Entonces, ¿qué sería lo importante tras una recaída? Recaer no tendría que convertirse, en un motivo para abandonar todo y decir, ya no puedo más. Volví a recaer, ya voy a dejar de gastar mi dinero y volverlo a hacer. Las recaídas no los hacen malos o no nos hacen malos, al contrario, somos seres humanos. Es normal que a veces no podamos con ciertas cosas y tenemos ahí que dejar de ser duros con nosotros mismos. Más que preguntarme, ¿fallé? Tengo que preguntarme, ¿qué estaba pasando emocionalmente antes de esta recaída? ¿Qué situaciones, qué personas o qué emociones detonaron que yo volviera a consumir? ¿Y qué recurso es el que me hace falta? Porque entonces digo, bueno, ya tengo estas herramientas, voy a aprender estas otras para ya no volver a recaer y hacerlo poco a poco. No estamos justificando, es reaprender. En este aprendizaje muchas personas lo logran. Muchas personas dicen, sí, recaí 2 veces, pero después de esa recaída me levanté y ya dejé todo. Entonces, no es que sea una mala persona, no es que no nos quiera, no es que no le importe, simple y sencillamente son etapas que tienen que pasar. Y les decía hace un momento, hay que ver qué es lo que me llevó a esa recaída, porque entonces ahí voy a ver la emoción, el pensamiento que no me está dejando avanzar y puedo trabajarlo.
Detrás de muchas adicciones hay mucho dolor emocional y estas emociones que a veces no son entendidas, ¿no? Hay personas que empiezan a consumir después de una pérdida importante, por ejemplo, después de una ruptura, después de un abuso. Entonces hay que ver qué fue lo que me recordó esa parte, por qué yo decidí volver a consumir. ¿Qué hay detrás de esa parte que no me deja avanzar? No juzguen a su familiar que recayó, no se juzguen ustedes mismos en qué no estoy haciendo bien. Al contrario, fíjense en qué sí estamos haciendo bien, qué sí tenemos y bueno, ya hubo esta recaída, ¿por qué fue que pasó? La sustancia, la conducta adictiva se convierten en una especie de paréntesis para nuestro adicto donde el mundo duele menos. Entonces yo como familiar tengo que ver ¿por qué volviste a recaer? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué es eso que no puedes manejar aún? Por eso es importante que cuando abordemos o cuando hablamos sobre las adicciones, no solo es dejar de consumir y ya, es también entender esa historia que hay detrás de esa persona. Incluso mi historia. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué me hace sentir mi familiar cuando lo veo atrapado en esta droga? ¿Qué no quiero ver de mí mismo? Porque la adicción viene para enseñarnos algo a toda la familia, ¿eh? No nada más a mí o no nada más a mi familiar. Es a toda la familia. Que también no estoy viendo yo. Que también no estoy pensando en mí. ¿A poco no han conocido una familia de esas súper unidas y no sé, acomodadas socialmente y que de repente dicen, pero tienen un hijo que se droga, ¿no? Hasta lo decimos bajito, porque no lo podemos creer. ¿Cómo esa familia que es tan perfecta tiene este hijo? ¿Qué nos está enseñando este pequeño o este hijo? Tal vez que no debo de ser tan exigente conmigo misma, o que tengo que ver a esa persona, porque puede que aparentemos en la parte social, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Ahora, vamos a hablar de las personas que se enganchan en la parte de la adicción. Primero, pues es la persona que está viviendo todo esto, que tiene la relación con la sustancia, que tiene esta conducta. Entonces, a esa persona, ¿qué le vamos a decir? Su dolor es válido. No eres un monstruo, no eres malo, no eres solo tus errores o tu consumo. También hay una historia detrás y que tiene sus razones, aunque no siempre sean buenas o malas, no hay bondad o maldad, simple y sencillamente es algo que tú no puedes controlar. Que nos da culpa, vergüenza, que sentimos que estamos haciendo mucho daño y nos la pasamos en este vaivén de emociones. Entiéndete como persona adicta. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué hay detrás de esa adicción? Pedir ayuda, recuerda que nunca nos hace débiles, al contrario, nos hace honestos y valientes. Entonces hay que reconocer esa parte para poder salir de esta parte. Si somos un familiar, pareja, amigo, mamá, papá de alguien en adicción, también vamos a hablarle a ustedes. No es su culpa. Tal vez estemos cansados de promesas que no nos cumplen, de mentiras, de conflictos, de noches sin dormir. Pero también quiero decirles lo siguiente, ustedes también tienen derecho a cuidarse, a estar bien. Hay veces que decimos, no, yo no puedo estar bien porque no sé si mi familiar está bien. Pasa mucho cuando meten a los familiares en estos centros de rehabilitación o lo que les llaman los anexos, que mamá de afuera dice, yo no voy a comer porque no sé si mi hijo está comiendo. Yo no voy a hacer esto porque no sé si mi hijo ahí adentro lo está pasando mal. No, también tienes que ver por ti, cuidarte, valorarte, entender esa parte. Si no estás bien tú, ¿cómo pretendes darle bienestar a una persona? Sobre todo a una persona que necesita tantas herramientas como lo es un adicto. A veces amar a alguien en esta condición, implica dejar de rescatarlo y aprender que yo también me tengo que rescatar, que yo también tengo que cuidarme. No pensando en esas consecuencias, no pensando en qué hice mal, al contrario, el problema está aquí, ahora ¿cómo lo voy a solucionar? Y
si tienen algún familiar, a alguien que sea muy cercano, entiendan estas razones. Les decía hace un momento, la adicción no es nada más por qué estoy consumiendo, es qué hay detrás de esa historia. Muchas adicciones son meramente sociales y solo se vuelven así, adicciones porque quise entrar en el círculo de mis amigos y de ahí empecé a beber y de ahí empecé a fumar y de ahí empezó todo. Pero vengo de una buena familia, de una familia con mucho amor, de una familia que es muy amorosa. Entonces, acuérdense que no necesito tener un estereotipo, no necesito seguir ciertas reglas para caer en el consumo. Lo podemos caer cualquiera, ¿eh? Entonces, aguas con esa parte y hay que observar muy, muy, muy bien a nuestros familiares. La adicción no es falta de voluntad. Nadie elige tener una adicción, ¿estamos de acuerdo? Y recuerden también que hay muchas formas de adicción, no solo a las sustancias. No necesitamos tocar fondo para buscar ayuda, no lo necesitamos. Las recaídas no son sinónimo de fracaso total. Son normales, somos seres humanos, es normal que estemos recayendo. El tema es qué voy a hacer después de esta recaída. El amor no cura a mi paciente, no. Amar profundamente a alguien también implica poner límites, también implica decir basta, ya no puedes estar abusando de mí. Y eso no me hace mala. Entonces, si al escuchar todos los mitos de los que acabamos de hablar, toda esta parte buena, mala, todas estas ideas que nos hacemos sobre las adicciones, si algo se movió dentro de ustedes, si alguien dijo, bueno, es que creo que Juanito es así, mi vecino es así, mi sobrino es así, empiecen a pensar qué hay detrás de esa historia de Juanito, de sus hijos, de sus hermanos, de sus familiares. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos? ¿Qué puedo hacer para hacer algo diferente para ellos? No solo cuestionar, no solo decir, señalar, también ver qué otra cosa puedo hacer, ¿vale? Entonces, bueno, espero les haya gustado mucho este programa. Si alguien lo requiere, si saben de alguien que está bajo este proceso, lo puedan compartir, denle mucho amor. Seguramente por ahí hay alguien que a lo mejor no precisamente de la adicción, ¿no? Pero que requiere esta parte del acompañamiento, pueden enviarlo para acá. Recuerden reconocer su historia de vida y decir, es momento de pedir ayuda, y que el pedir ayuda no los hace vulnerables ni los hace menos, al contrario, los hace muchísimo más fuertes. Recuerden que pedir ayuda no es un signo de debilidad, es una forma profunda de amor propio, es una forma de decir, tengo amor propio, ese sí sería una forma de demostrarle amor a mi familiar enfermo. Te voy a llevar a rehabilitación, te voy a llevar a una consulta para empezar a entender qué es lo que está pasando contigo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho el programa. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, escríbanos. Les voy a mencionar los talleres, que nuestro último taller del año, me parece, es este sábado 13 de diciembre. El taller se llama Soltar para Renacer y es una experiencia de cerrar ciclos. Se los recomiendo mucho porque estamos finalizando el año y qué mejor que empezar un año nuevo con mucho amor, con mucha salud, pero sobre todo empezando a dejar el pasado donde debe de estar. Ya trabajado, ya bien, pero en su lugar. Entonces, este taller les va a ayudar muchísimo para eso. No duden en inscribirse. Recuerden nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, como Olin Terapia Psicológica. Y nuestros teléfonos, que son 55 47 20 22 11 y el 55 48 98 30 02. Recuerden que pedir ayuda es de valientes. Gracias por acompañarnos. Olin, un encuentro contigo mismo, especialista en terapia psicológica. Tu centro de terapia y desarrollo personal te invita a conocer todos sus servicios. Servicios integrales, modalidad presencial. Recuerda que el bienestar consiste en el equilibrio entre la salud mental y la física. Nutrióloga, control de peso, cambios de hábitos nutricionales, mantenimiento del peso ideal, control de enfermedades crónicas.
asesoría legal en lo familiar, testamentos y herencias, protección de personas con discapacidad, abuso y acoso sexual, hostigamiento, divorcios, pensión alimenticia, guardia y custodia, pérdida de la patria potestad y violencia familiar. Todos nuestros servicios son con previa cita. Olin, un encuentro contigo mismo, especialistas en terapia psicológica, sanando vidas, integrando familias y mejorando la sociedad.